Queridos hermanos, la Iglesia celebra en este día 17 de octubre la memoria de San Ignacio de Antioquía. De acuerdo al martirologio romano, obispo y mártir, fue discípulo del apóstol San Juan. Por lo tanto, es de aquellos padres de la Iglesia muy cercanos a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles. Fue obispo precisamente ahí en Antioquía, una comunidad muy importante fundada por San Bernabé, San Pablo. Otros hermanos habían predicado anteriormente, pero ellos establecieron prácticamente la organización de esa comunidad. En tiempos del emperador Trajano, San Ignacio fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde ahí consumaría su glorioso martirio. Mientras iba de camino a Roma, él va a aprovechar para escribir algunas cartas a las comunidades más conocidas en ese momento. Escribe a los efesios, a los magnesios, a los tralianos, a los romanos, a los filadelfios, a los esmirniotas y también una carta a Policarpo, un personaje que comenzaba su ministerio episcopal. ¿Cuáles son los temas fundamentales que San Ignacio va tratando en sus cartas y que de alguna manera son el reflejo de los problemas que existían ahí en las comunidades cristianas? Primero, el conflicto entre judíos y cristianos. Ciertamente, Antioquía, donde él fue obispo, era una comunidad muy importante donde se logró dar esa comunión de mesa, de comida, entre cristianos procedentes del paganismo y también procedentes del judaísmo. Una comunión muy interesante. Sin embargo, no dejaron de existir estas problemáticas entre estos cristianos procedentes de ambas partes. Pero al mismo tiempo, problemas que se iban dando entre los judíos propiamente y los cristianos. Es una etapa de finales del primer siglo donde poco a poco se comienza a marcar el distanciamiento entre judíos y cristianos. Otro punto importante de las cartas es combatir las herejías, especialmente del docetismo, que también estos problemas o estas herejías están reflejadas en las cartas del apóstol San Juan, que son prácticamente en un tiempo muy cercano a este ministerio de San Ignacio en Antioquía. El tema de la unidad de la iglesia, la unidad con el obispo, la unidad con los presbíteros, el tema de la jerarquía. Y luego pues también trata propiamente el tema del martirio. Solamente resaltar algunos elementos de alguna de estas cartas. Por ejemplo, a los tralianos, que hace énfasis en esas problemáticas de las herejías, les escribe para refutar esas herejías y a defender la encarnación, la humanidad histórica de Jesús. ¿Qué les dice él? Que Jesús nació verdaderamente, sufrió verdaderamente, fue crucificado verdaderamente y resucitó verdaderamente. Carta a los Tralianos, capítulo 9, versículo 1.
¿Qué les dice a los esmirniotas? También, por una parte, contra las herejías. ¿Qué les dice? Porque si solo en apariencia fueron hechas todas las cosas por nuestro Señor, luego también yo estoy encadenado en apariencia. ¿Por qué entonces me he entregado yo a la muerte? Recuerden esa herejía del docetismo. Viene de un verbo griego dokein que significa aparentar. Y esa herejía consistía en que muchos pensaban que Jesús, siendo Dios, el verbo, no podía de ninguna manera hacerse hombre. No podía tener verdaderamente la apariencia, la naturaleza humana. Por eso ellos decían que era aparente. Aparentemente comía, aparentemente le dolía, aparentemente sufría. Entonces, como consecuencia, aparentemente se dio la redención, la salvación en la cruz. Por eso es que dice San Ignacio, si eso fuera solamente apariencia lo que hizo el Señor, yo aparentemente estoy cargando cadenas porque es por la fe, es por Cristo. Entonces, ¿para qué me sirve entregarme a la muerte? Entonces, aquí está de alguna manera también enfrentando esas herejías hacia la carta a los esmirniotas, capítulo 4, versículo 2. Y en esta misma carta es donde habla de la unidad, promoviendo la unidad con el obispo, con los presbíteros, da testimonio de esa jerarquía en tres partes que conocemos ya desde ahora. Y desde entonces, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, ¿ven? Obispos, sacerdotes y diáconos. Y es San Ignacio el primero en utilizar la palabra griega católique, o sea, católica, para hacer referencia a la iglesia de Cristo. La iglesia fundada por Cristo, ahora Ignacio le dice católica. ¿Dónde está el obispo? Ahí está la comunidad. Y así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. ¿Vean? Catholique, eclesia, es la palabra que utiliza en la carta a los esmirniotas, capítulo 8, versículo 2. ¿Bien? El primero en utilizar la palabra católica para hacer referencia a la iglesia de Cristo. La carta a los romanos es muy interesante porque ahí es donde expresa su deseo del martirio y teme que los romanos de alguna manera pudieran mover las influencias y entonces a él lo salvarían de acuerdo al pensamiento de los hermanos de Roma y entonces no podría participar del martirio. Y él les pide a los cristianos de Roma que no hagan nada para poder unirse a Cristo en ese máximo testimonio. ¿Qué les dice a los romanos? Permítanme imitar la pasión de mi Dios. Permítanme. Carta a los Romanos 6:3. Estamos hablando de la carta de Ignacio a los romanos. No es aquí la carta de Pablo, ¿eh? Romanos 6:3, pero la carta de San Ignacio. Fuego y cruz, manadas de fieras, quebrantamientos de huesos, descoyuntamiento de miembros, trituramiento del cuerpo, atroces torturas del diablo vengan sobre mí con tal de alcanzar a Jesucristo. Todo lo que él se anima a soportar por alcanzar a Jesucristo.
Carta a los Romanos 5:1. Si sufro el martirio, seré un liberto de Jesucristo y en él resucitaré. Romanos 4:3. Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Bien, permítanme ser ese pan que se tritura para convertirme en alimento. Romanos 4:1. Vean cómo está hablando propiamente de ese deseo del martirio y les pide a los hermanos, no hagan nada, no eh, usen sus influencias porque a mí me quitarían esa oportunidad de unirme a la pasión de Cristo. Es muy interesante también esta carta a los romanos porque es la carta más grande y algunos elementos importantes donde ya se va dando cierta conciencia de la importancia que tiene la iglesia de Roma sobre las demás, como el primado de la iglesia de Roma por las demás o en relación a las demás comunidades. Ciertamente, en los orígenes no hay tanta esta distinción que el Papa y los obispos. El obispo de Roma es un obispo como los demás. Y la iglesia tiene ciertas sedes importantes, pero ya poco a poco se va dando conciencia de un papel importante que tiene el obispo de Roma, aquel que está en el lugar o en la sede donde murió San Pedro, donde murió San Pablo, aquellos testigos fundamentales de la fundación de la iglesia. Y aquí en la carta de San Ignacio a los romanos ya de alguna manera se hace algún énfasis en la importancia especial de esta comunidad. En la carta séptima es la que escribe a Policarpo. No sabemos propiamente el orden en que escribió las cartas, simplemente cómo los padres de la iglesia van mencionando las cartas. Y la número 7 es la carta a Policarpo, la única dirigida no a una comunidad, sino a una persona. Dada la juventud de este nuevo obispo Policarpo, San Ignacio le escribe una carta de exhortación. Él, ya anciano, ha recorrido todo el ministerio, ya va de camino a la muerte, pero Policarpo está comenzando su ministerio. Él tiene una tarea que cumplir frente a la iglesia. Es una relación de consejos, muy variados, de distinta clase, tipo, destinados a preparar, pues, propiamente a este nuevo obispo. ¿Qué le dice? Sé prudente como la serpiente, puro como la paloma. Policarpo 2:2. Carta de Ignacio a Policarpo 2:2. Sé sobrio como un atleta. A Policarpo 2:3. Dedícate a la oración. A Policarpo 1:3. Pide más conocimiento. A Policarpo 1:3. Mantente firme como un yunque. A Policarpo 3:1. Sé más diligente. A Policarpo 3:2. Observa los tiempos actuales. Policarpo 3:2. El relato del martirologio en el Martirio Copertino 6:4 dice: era el día aquel, ese que los latinos llaman el terciodécimo, antes de las calendas de enero, o sea, el 20 de diciembre,
La concurrencia era copiosa, como es costumbre en esas fechas, y el santo fue expuesto a las fieras carniceras. Echado a ellas, cumplióse al momento, por gracia de Dios, el deseo del mártir Ignacio. Solo quedaron las partes más duras, que fueron recogidas por los hermanos y llevadas como reliquias a Antioquía, donde descansan en una cápsula, tesoro inestimable. Lo que dice de San Ignacio, o de la muerte de San Ignacio, este relato sobre el martirologio. ¿Qué dice San Juan Crisóstomo sobre Ignacio? Una vez que Roma alcanzó el cielo, se volvió a nosotros coronado. Si ellos recogieron su sangre, ustedes honran sus reliquias. Y si ellos lo vieron vencer, ustedes lo tienen aquí para siempre. Y con ello se vio la generosidad de Dios, que quiso conceder de una vez un mártir a dos ciudades. Vean, a Roma y a Antioquía. Es decir, de acuerdo al traslado de las reliquias, allá la comunidad de Roma, allá alcanza el cielo el mártir, allá recogen su sangre, pero acá vuelve coronado, y acá tienen las reliquias, y concede el Señor pues un mártir, un santo, a estas dos grandes ciudades. Pues en la fiesta o memoria de San Ignacio recordamos también esta vocación y misión al martirio, esa oportunidad que concede el Señor para unirse a la pasión de Cristo y ofrecerla por la salvación de todos. Que Dios nos conceda fortaleza en los momentos difíciles, fidelidad a nuestra fe, y les conceda la bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.